ficha de Marcel, que específicamente apunta a este enfoque para la determinación del valor del negocio. Desde el punto de vista financiero, el principal objetivo es maximizar el rendimiento de los propietarios del negocio. Ahora, maximizar el rendimiento de los propietarios implica aumentar el valor de la empresa. No implica necesariamente tener una mayor utilidad o una mayor rentabilidad en el corto plazo. Tenemos que apuntar siempre al mediano y largo plazo, y tenemos que apuntar siempre a un equilibrio dinámico que tiene que ver con la satisfacción permanente de los clientes, con mantener una relación permanente, duradera, estable con nuestros principales clientes, pero al mismo tiempo también tenerla con nuestros empleados, con nuestros principales empleados, que son en definitiva los que trabajan para prestar, para poder ofrecerle ese tipo de servicios, solucionarle el problema, la satisfacción de las necesidades a nuestros clientes. También una satisfacción adecuada para mantener una relación permanente, estable, duradera con nuestros principales socios dentro de nuestra actividad de negocio, que vendrían a ser nuestros principales proveedores, nuestros principales intermediarios. Y en definitiva, eso es lo que nos va a conducir a mantener y precisamente generar una buena relación a mediano y largo plazo con nuestros inversores, con los propietarios del negocio, con los que están dispuestos a invertir en nuestro negocio. Se trata de un equilibrio dinámico que, cuando logramos como empresa mantenerlo equilibrado y proyectado a futuro y en crecimiento, va a permitir maximizar permanentemente el valor de nuestra empresa. El enfoque que analizamos y que ustedes vieron consta de la determinación de los elementos que nos sirven para calcular el valor de nuestro negocio, que fundamentalmente consisten en dos elementos principales. Por un lado, el valor presente del flujo de fondos operativos netos durante el periodo analizado. Nosotros vamos a hacer la estimación de la capacidad de generar ingresos futuros de nuestro negocio por un plazo determinado de tiempo. Nos va a interesar durante ese plazo determinado de tiempo determinar el valor presente del flujo de fondos operativos netos. Ese valor presente del flujo de fondos operativos netos depende del flujo de fondos operativos netos precisamente y de la tasa de costo de capital. De la tasa de costo de capital justamente para determinar el valor actual, porque estamos hablando del valor presente de ese flujo de fondos operativos netos. Pero además va a depender del valor presente del valor residual del negocio al fin del periodo analizado. Al final del periodo analizado, el negocio va a conservar un valor. Ese valor pudiera ser, si la intención es desistir del negocio, un valor de liquidación, o si la intención es continuar con el negocio, vamos a tener que definir otra manera de determinarlo. Pero ese valor final, el valor actual de ese valor final del negocio, también tiene que ser incluido en la determinación del valor del negocio. Ustedes van a ver que los autores les hablan, sobre todo en caso de venta de empresas, que lo que no se suele transferir habitualmente es lo que tiene en efectivo la empresa o las inversiones transitorias, que en todo caso eso hay que sumárselo al valor que tiene el negocio, pero en tanto y en cuanto no sean necesarios el efectivo y las inversiones transitorias para determinar los flujos de fondos futuros, o sea, en el cálculo del valor presente de los flujos de fondos futuros. Si son necesarios para esta determinación, entonces no debiéramos incluirlo cuando determinamos el valor del negocio. También hay una diferencia entre lo que es el valor del negocio, como empresa, y el valor neto del negocio o valor de negocio para los propietarios. Si calculamos el valor neto del negocio o el valor del negocio para los propietarios, tenemos que deducir del valor del negocio calculado de esta manera los pasivos, el valor corriente de los pasivos. Dijimos que la determinación del valor del negocio depende del flujo de fondos operativos netos. Una manera
estimar este flujo de fondos, aunque no es estrictamente a través de flujo de fondos, como sería lo recomendable, sino a través de concepto devengado, un concepto devengado, pero que lo asimilamos en los cálculos al flujo de fondos, es determinarlo a través de la estimación de los ingresos por ventas futuros y el factor de crecimiento de las mismas, el margen operativo, o sea, una estimación de lo que voy a deducir de las ventas en concepto de costos y gastos para llegar al resultado operativo, expresado en términos de margen operativo sobre ventas. Se supone que el desarrollo de estrategias que nos posibiliten un crecimiento implica nuevas inversiones necesariamente. Esas nuevas inversiones pudieran ser en activo fijo o en capital de trabajo. Entonces también vamos a estimar en el cálculo de nuestro valor del negocio lo que es la tasa de inversión incremental en activos fijos y la tasa de incremento del capital de trabajo. En ambos casos son tasas que están expresadas sobre el incremento de ventas. De alguna manera estoy calculando o estimando cuánto voy a invertir adicionalmente en activo fijo y capital de trabajo en porcentaje del crecimiento de ventas que yo estimo voy a tener en cada uno de esos periodos futuros. La denominamos tasa de inversión incremental cuando hablamos de activos fijos porque se refiere a la diferencia entre la inversión bruta en cada periodo menos las amortizaciones de ese periodo, que las voy a deducir acá porque son conceptos no erogables. Y bueno, y también depende de la tasa de erogaciones impositivas. Estamos hablando de la tasa de impuesto a las ganancias. Este enfoque que evalúa el negocio de acuerdo a la capacidad de generar ingresos futuros es un enfoque el enfoque que habitualmente se utiliza para evaluar proyectos de inversión, que se denomina valor actual neto o valor presente neto. Lo que hacemos es ahora aplicarlo al negocio conjunto, considerando en definitiva que las estrategias que desarrolla un negocio son un conjunto de inversiones, en realidad, que prevén un conjunto de inversiones. Y de esta manera podemos tratar de estimar el valor del negocio a partir de este criterio. Nosotros dijimos que usamos la tasa de costo de capital para actualizar el valor del flujo de fondos futuros esperados. ¿Por qué usamos la tasa de costo de capital? En realidad, la tasa de costo de capital, ustedes saben, y ya lo vieron en varias materias, que es la tasa de costo promedio ponderado del financiamiento de la empresa, de la estructura de financiamiento de la empresa. Al ser una tasa de costo promedio ponderado, para calcularla van a tener que identificar las distintas fuentes de financiamiento, el costo individual de cada una y su participación relativa. De alguna manera, lo que refleja la tasa de costo de capital, o sea, cuánto le cuesta financiarse a la empresa, también desde el punto de vista de la inversión refleja cuánto la empresa está rindiendo hoy, el rendimiento que la empresa está generando hoy con esa tasa de costo de capital. La idea es que un negocio va a aumentar su valor en tanto los rendimientos que genere en el futuro sean superiores a la tasa de costo de capital. Y un negocio va a perder valor en tanto los rendimientos que genere a futuro sean inferiores a la tasa de costo de capital. La tasa de costo de capital, por lo tanto, de aquí al futuro, es la tasa de rendimiento mínimo esperado para nuestras inversiones, o lo que le vamos a pedir a nuestras estrategias es que nos generen un rendimiento mínimo equivalente a la tasa de costo de capital, y vamos a buscar un rendimiento superior para que el valor del negocio pueda crecer y para maximizar el valor de la participación de los inversores, de los propietarios del negocio. Lo más difícil, la estimación más difícil en la tasa de costo de capital es la tasa de costo de capital propio, que se pudiera conformar, aunque siempre subjetiva el valor y su determinación, por una tasa sin riesgo de default y a la que se suman todos los riesgos que asumen los inversores en el negocio. Riesgo de actuar en un país determinado, riesgo del tipo de actividad que desarrolla la empresa o el negocio, riesgo de las estrategias competitivas que decide adoptar el negocio, riesgo de la estructura de financiamiento del negocio,
son todos riesgos que tienen en cuenta los inversores. Por ende, la tasa de costo de capital habitualmente es más alta que la tasa de costo de los pasivos. Ahora bien, nosotros dijimos que la estimación del flujo de fondos netos futuros esperados y su actualización a través de la tasa de costo de capital es lo que estimamos en un horizonte de planeamiento, un horizonte de estimación. Terminado ese periodo de estimación, le va a quedar un valor al negocio. A lo mejor la intención es concretar una actividad económica determinada con un objetivo específico que una vez cumplido implica la extinción de la empresa o la conformación de una empresa para aprovechar por haber obtenido una concesión, una licitación para una obra determinada y después la empresa se elimina, deja de funcionar. Si ese fuera el caso, el valor que le va a quedar a la empresa al fin del periodo va a ser el valor de liquidación de los bienes en ese momento, y para determinar el valor de liquidación de los bienes, el valor de venta de lo que consiga por vender todos los bienes que a la empresa le queden en ese momento y saldar todas sus deudas. Ese sería el valor actual del valor de liquidación, y ese sería el valor residual más conveniente a adoptar en caso de desarrollar una estrategia de cosecha, lo que se denomina como se suele denominar a una estrategia que implica salir de la actividad, terminar la actividad como empresa. Ahora, no necesariamente, y en la gran mayoría de los casos, este no es el objetivo de las empresas, sino que la empresa pretende seguir manteniéndose en el mercado y, de ser posible, seguir creciendo después del periodo que analizamos. El tema es que tal vez sea difícil estimar si esa capacidad de crecimiento que tal vez el negocio pueda tener hoy, la va a tener en el futuro. Un negocio puede tener posibilidades de crecimiento hoy, o sea, de rendimientos superiores a la tasa de costo de capital, porque puede tener alguna ventaja competitiva que pueda generar justamente esos rendimientos superiores y ese incremento en su valor. Tal vez nosotros podemos estimar un tiempo de vigencia para esa ventaja competitiva, pero hacia el futuro tampoco estamos seguros de poder mantenerla o de poder generar nuevas ventajas que generen nuevos rendimientos. Entonces tenemos que ser cuidadosos cuando estimamos el valor residual que puede quedarle al negocio después del periodo que analizamos. Habitualmente, y esto ustedes también ya lo vieron en otras materias, uno de los métodos que puede aplicarse a la determinación del valor residual del negocio es el de una perpetuidad financiera. Este método se basa en el supuesto de estimación de que el valor del negocio después del periodo que analizamos no va a cambiar, o sea, se va a mantener exactamente igual que hasta este momento. No va a necesitar mayor cantidad de inversiones en activo fijo y capital de trabajo, se va a mantener con las inversiones vigentes y va a mantener su valor. O, en otras palabras, va a obtener rendimientos que van a ser iguales a la tasa de costo de capital. No va a aumentar ni disminuir su valor. Estamos suponiendo que va a mantener el valor, que ni va a crecer ni va a decrecer. Ese es el supuesto a futuro, que va a tener rendimientos a futuro que siempre van a ser iguales en todas las inversiones que desarrolla a partir de sus estrategias a la tasa de costo de capital, a su tasa de costo promedio ponderado de la estructura de financiamiento. Por lo tanto, es una estimación que prudentemente supone que la empresa de ahí en adelante no va a aumentar ni disminuir su valor, simplemente lo va a mantener. Como si a partir de ese momento ya no tuviera estrategias que le permitan generar ventajas competitivas diferenciales y actúa con rendimientos promedio en el mercado sin posibilidad de crecimiento futuro. La estimación es que tal vez no pueda determinar si la empresa pudiera seguir creciendo. Si yo tuviera algún indicio o algún elemento que me
permita suponer que alguna de sus ventajas va a perdurar todavía más después de ese horizonte de planificación, debiera usar otro supuesto para estimar el valor del negocio. Pero la idea es esa, estimarlo como una perpetuidad financiera, precisamente determinando que a partir del final del periodo de análisis, el negocio no va a crecer ni va a decrecer, va a mantener su valor. O sea, el valor del negocio se va a mantener constante y similar al obtenido, no va a aumentar su valor. Se dice que este es el criterio tal vez que pudiera ser conveniente aplicar cuando se desarrolla una estrategia de siembra, o sea, cuando la intención es permanecer como empresa en marcha, de ser posible, además de seguir subsistiendo, seguir creciendo. El tema es que no puedo determinar hoy si voy a poder generar las estrategias competitivas con las ventajas competitivas necesarias que me permitan generar ese plus de crecimiento a futuro. Entonces, en una estrategia de siembra, una de las posibilidades es determinar el valor del negocio en marcha, suponiendo que después del horizonte de planificación, la posición competitiva ya no estoy seguro de poder mantenerla, ese plus con el que cuento hoy que me permite hoy tal vez aumentar el valor del negocio. Se presupone que la capacidad de una empresa para realizar inversiones con un rendimiento superior a su costo de capital se origina en una posición competitiva favorable. Una actividad que ofrece rendimientos por encima del costo de capital atraerá nuevos participantes y ese diferencial positivo de rendimientos tenderá a desaparecer. Por eso se puede suponer que al final del periodo de análisis, la empresa obtendrá rendimientos promedio iguales al costo de capital de largo plazo, o sea, rendimientos equivalentes a la tasa de costo de capital. Asumiendo eso, los flujos de fondos operativos posteriores al periodo de análisis pueden ser tratados como si fueran una perpetuidad financiera. Usar el método de perpetuidad financiera supone que después del periodo de análisis, del periodo de pronóstico, el negocio va a ganar sobre las nuevas inversiones el costo de capital. O sea, en promedio él va a tener los mismos rendimientos, las inversiones futuras van a tener el mismo rendimiento que la tasa de costo de capital. Esto quiere decir que después de ese momento no va lo que desarrolle, cualquier actividad que desarrolle la empresa no va a afectar el valor presente del negocio, el valor se va a mantener. No se basa en el supuesto de flujos de fondos futuros iguales necesariamente, sí en el hecho de que los flujos de fondos resultantes de las nuevas inversiones que van a surgir a partir de las nuevas estrategias no van a afectar el valor de la empresa porque la tasa de rendimiento de esas inversiones será en promedio equivalente a la tasa de costo de capital. Y el cálculo del valor residual, la determinación del valor residual como perpetuidad financiera, lo hacía estimando el flujo de fondos netos operativo anual del último periodo analizado dividido la tasa de costo de capital. Obviamente, ese es el valor al final del periodo analizado, por lo tanto también voy a tener que actualizarlo para sumarlo al valor del flujo de la sumatoria de los flujos del valor actual de los flujos de fondos netos esperados durante el periodo de análisis para determinar el valor del negocio. Esto es lo más importante respecto a valor del negocio. Esto en cuanto a valor del negocio, lo más importante a determinar. ¿Alguna duda les queda? Ustedes ya lo vieron, creo que está claro porque ustedes ya lo vieron también en otras materias, ya conocían el tema. Y no creo que tenga mucha dificultad práctica tampoco, porque es bastante sencillo el enfoque, por lo menos desde el punto de vista matemático. Lo difícil acá son las estimaciones, ¿no? Son todas estimaciones subjetivas a largo plazo y no son fáciles, son estimaciones de valor. Vamos a ver otro tema que después vamos a retomar y a profundizar, pero es importante porque ustedes también lo ven
como trabajo práctico en su enfoque estratégico ahora, y es el tema cuadro de mando integral. Cuadro de mando integral vinculado a mapas estratégicos. Vamos a ver de qué se trata esto. Les voy a compartir pantalla. Profe, te hago una consulta de valor de negocio. Sí, dale. Dijiste que una vez que arranca la perpetuidad, el costo promedio del capital es igual al rendimiento esperado. Exactamente. Ese es el supuesto en el que se basa, que el rendimiento que voy a obtener de ahí en adelante va a ser exactamente igual a la tasa de costo de capital. O por lo menos que va a ser en promedio igual en el tiempo. Y entonces puedo suponer que se va a mantener el valor del negocio, que no va a aumentar ni va a disminuir. Y que no necesito hacer inversiones adicionales en activo fijo o capital de trabajo, que solamente cubro las amortizaciones del periodo, digamos. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a ver qué es esto del cuadro de mando integral o Balanced Scorecard. Para poder ver este tema tienen que ver Kaplan y Norton. Para el examen final lo que se pide, ahora les va a alcanzar con menos porque se ve la introducción nada más, pero para el examen final lo que se pide es que vean capítulos 1 a 7 de Kaplan y Norton, el libro Cuadro de Mando Integral. Y también se sugiere el capítulo 1 de otro de los libros de Kaplan y Norton, aunque también lo tienen en este, pero el capítulo 1 clarifica un poco de otro de los libros de Kaplan y Norton que se llama Mapas Estratégicos. Pero vamos a ver genéricamente de qué se trata el tema. Vamos a ver, y esto lo vamos a ver más adelante, porque es un tema que viene también más adelante, que hay una diferencia entre el concepto tablero de control y el concepto cuadro de mando integral, más allá de que se suelen usar muchas veces como sinónimos, hay bibliografía que los trata como sinónimos. En realidad, el tablero, cuando hablamos de un tablero, a veces nos podemos referir a un tablero de control de un área específica o para controlar una actividad o un proceso específico. En cambio, cuando nos referimos al cuadro de mando integral, nos referimos siempre al negocio en su conjunto. No digo a la empresa porque en realidad lo ideal es armarlo por unidad de negocio, más allá de que podemos armar un tablero también por empresa y considerando a varios negocios en particular. Lo ideal es generar un tablero por unidad de negocio, porque el tablero, en realidad un cuadro de mando por cada unidad de negocio, porque el cuadro de mando integral lo que tiene que reflejar es la estrategia de la empresa. De la misma manera que un tablero, un cuadro de mando, está conformado por un conjunto de indicadores, o sea, nos sirve para medir. Y habitualmente esos indicadores se están expresados en un software amigable y muy claro y muy fácil de advertir, y además muy sencillo, de manera tal que todos puedan tener claro qué es lo que la empresa está esperando, a dónde está apuntando la empresa, qué es lo que la empresa quiere hacer, o sea, traducir la estrategia de la empresa en un conjunto de indicadores amigables. Ahora, como dijimos, en un cuadro de mando siempre nos referimos a la estrategia del negocio, y en un tablero nos podemos referir a un proceso específico, a un sector de actividad específico, y no al negocio en su conjunto. Es más ambicioso un cuadro de mando integral que un tablero. El cuadro de mando integral pudiéramos decir que es el tablero más ambicioso de la empresa, porque en realidad lo que busca es monitorear, es reflejar y monitorear la evolución de la estrategia de la empresa. Como un tablero común está formado por un conjunto de indicadores, las características que tienen estos indicadores, y que es lo que empiezan a ver ahora, es que no solamente son indicadores monetarios, y van a ver que ya la bibliografía acá les va a marcar un concepto, les va a hablar de indicadores financieros como indicadores monetarios. Y esta es una traducción de los términos en inglés, pero se popularizó tanto que hoy se habla de indicadores financieros cuando hablamos de cualquier tipo de indicador monetario, de indicador que tenga que ver con, por ejemplo, solvencia, rentabilidad, liquidez, estimación de ventas, etc. Cualquier valor monetario, para la bibliografía que van a ver en general, es un indicador financiero. O sea, no habla, el concepto financiero no se trata únicamente como ingreso y egreso de fondos, sino que se refiere a valores monetarios.
los valores con los que estaban ustedes acostumbrados a trabajar en la contabilidad hasta ahora. La característica de estas herramientas, cuadro de mando integral o tablero, es que ahora se empiezan a utilizar un montón de indicadores que no son monetarios. Sí son numéricos, pero no son monetarios. Empezamos a ver muchos indicadores que no son monetarios en lo que se llama los cuadros de mando o tableros. En ambos casos se basan en software amigables, tratan de medir la actuación de la empresa. Lo que pasa que, como dijimos, en un cuadro de mando esto se busca en cuanto al negocio en su conjunto, a medir la actuación del negocio en su conjunto, y los indicadores de un cuadro de mando son los principales indicadores que nos sirven para reflejar la estrategia de ese negocio. Para definir un cuadro de mando integral, CMI cuadro de mando integral es un conjunto coherente de indicadores que conectan las acciones con la estrategia. Ayuda a la planificación y la gestión, facilita la comunicación, fundamentalmente la comunicación de la estrategia a todos dentro de la organización, para que todos sepan a dónde está apuntando la organización, y proporciona mejor información, porque es un elemento claro que nos dice, bueno, a esto estamos apuntando, esto es lo clave de nuestra estrategia. Por eso está centrado en los objetivos estratégicos y las iniciativas prioritarias. ¿Para qué se formó? El cuadro de mando integral surgió como idea en una presentación que se hizo en 1992. ¿Por qué surgió? Bueno, por un problema grave que tenían la gran mayoría de las empresas, que era que, a pesar, aún definiendo muy buenas estrategias, era difícil implementarlas, llevarlas a la práctica. O sea, el cuadro de mando integral, la principal utilidad que tiene, radica en todo lo que tiene que ver con la implementación de la estrategia y el monitoreo del cumplimiento y la ejecución de esa estrategia. Ustedes van a ver cuando vean la bibliografía que los autores les dicen que el cuadro de mando integral representa un sistema de comunicación, de información y de formación. De comunicación, porque comunica la estrategia a todos dentro de la empresa. De información, porque justamente informa a todos a dónde la empresa conduce sus esfuerzos, qué es lo que tiene que conseguir, porque los indicadores refieren a lo más importante que se busca con esa estrategia, lo que es clave. Ustedes piensen que estamos hablando en un cuadro de mando integral de entre 20 y 30 indicadores en total, que tienen que reflejar lo más importante y lo que resulta clave en la estrategia empresarial. Y además un sistema de formación, porque de alguna manera hace que todos dentro de la empresa sepan qué es lo que tienen que hacer o a dónde tienen que apuntar para que a la empresa le vaya mejor y cumpla sus objetivos y sus estrategias. Busca constituirse en un sistema de gestión empresarial, lo cual es demasiado ambicioso tal vez para un conjunto de indicadores, y por eso el cuadro de mando Balance Scorecard, así van a tener la denominación en la bibliografía, es más ambicioso que un tablero de control, que puede ser algo mucho más chico y reducido. Bueno, acá tienen algunas definiciones, básicamente, que tienen que ver con la estrategia. De algunos autores que plantean que la estrategia es clave, las innovaciones que se puedan conseguir a partir de las estrategias, las diferenciaciones clave para las empresas, y también que apuntan a que a veces las estrategias son muy bien formuladas, pero no muy bien ejecutadas. Hoy un desafío importante para todas las empresas es definir la mejor estrategia, pero también implementarla efectivamente. Se suele hablar de algunos factores que impiden hoy una adecuada ejecución de la estrategia, impiden una adecuada implementación de la estrategia. Se habla de la barrera de la visión, y la barrera de la visión apunta a que los empleados muchas veces no tienen claro cuál es la estrategia de la empresa, porque no se les informa, porque se mantiene a nivel directivo en su formulación y
no resulta claro su traslado a todos dentro de la empresa para que todos sepan a dónde tienen que apuntar. La barrera del management, que tiene que ver que habitualmente, si se viene trabajando con una estructura y que tiene que ver con la utilización del presupuesto, que es el próximo tema que vamos a desarrollar, a veces la empresa está muy basada en el corto plazo y en el rendimiento financiero, no en el mediano plazo y en el aumento del valor del negocio, que es a lo que tenemos que apuntar y a lo que apunta esencialmente una estrategia. Y a veces eso hace que sea difícil implementar la estrategia, porque por más que se defina bien, después no se aplican las herramientas necesarias como para evaluar si se está cumpliendo o no, porque solamente se controla a través de un presupuesto y de factores numéricos. La barrera operacional tiene que ver que, bueno, si yo defino una estrategia diferente, una manera distinta de hacer las cosas, tengo que preparar a la empresa para hacerlas de manera distinta. No seguir haciendo lo mismo que venía haciendo antes. Y la barrera de personal, que bueno, a veces la estructura, las compensaciones o el entrenamiento y la capacitación del personal no está vinculado al desarrollo de la estrategia. Si yo quiero armar una estrategia y un enfoque determinado, bueno, la capacitación, la retribución, la motivación del empleado tiene que estar directamente vinculado al cumplimiento de esa estrategia. Entonces, digamos que como herramienta informativa, acá lo que vemos es la gran importancia que tiene este cuadro de mando integral o Balance Scorecard, esa es la traducción, digamos, de lo que se traduce cuadro de mando integral. Es un sistema de información que permite comunicar la estrategia organizacional de arriba hacia abajo y en forma horizontal dentro de la organización a todos, para que todos sepan a dónde estamos apuntando. Cuando todos saben a dónde apuntamos, todo se facilita y de alguna manera el monitoreo permanente sobre la evolución de este conjunto de indicadores me va a permitir un proceso de retroalimentación para corregir aquellas situaciones que no se estén dando como lo deseo, de la manera deseada, y apuntar a conseguir los objetivos y las estrategias planteadas. Importante, ¿por qué vemos este tema en la contabilidad? Porque los indicadores son para medir y porque yo mido la actuación de la empresa en su conjunto a través de indicadores, o sea, de manera numérica. Veo si se cumple, o sea, al mismo tiempo fijo pautas de actuación que puedo medir permanentemente para ver si se están cumpliendo o no. Esto es lo que me permite monitorear si la estrategia está funcionando bien o mal. Precisamente lo que me permite este cuadro de mando integral es hacer operativa la estrategia. Que todos tengan claro a dónde apuntar, qué es lo que la empresa tiene que conseguir, cuáles son los indicadores objetivos que voy a tener que cumplir, o sea, cuáles son los indicadores deseados a los que voy a apuntar a partir de esa estrategia. Ahora, entonces, como una especie de síntesis de lo que hablamos hasta ahora, el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral es un conjunto de mediciones que brinda una rápida y completa visión acerca de la estrategia del negocio. Incluye mediciones monetarias, que son las que se denominan financieras en la bibliografía, que muestran los resultados de acciones ya tomadas, y se complementa con mediciones operacionales sobre la satisfacción de los clientes, los procesos internos de la empresa y las actividades de aprendizaje y crecimiento de la organización. Y acá vemos el principal aporte de esta herramienta informativa, el cuadro de mando integral o Balance Scorecard, que ahora las mediciones monetarias o financieras son solamente la cuarta parte del total de las mediciones que la empresa va a efectuar. La propuesta de los autores es
clasificar a la estrategia de la empresa en 4 perspectivas. La perspectiva financiera apunta en definitiva a conseguir determinadas mediciones monetarias que pueden tener que ver con un crecimiento en ventas determinado, una rentabilidad determinada, pero esa perspectiva es una sola. Esa perspectiva se ve acompañada por otras 3 perspectivas. La perspectiva de clientes, la perspectiva de procesos internos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. En realidad el planteo es tratar de entender la estrategia que una organización desarrolla a partir de las relaciones causa-efecto que surgen en ella. Si yo quiero conseguir un resultado, siempre voy a buscar en definitiva un resultado financiero, una determinada rentabilidad o un determinado crecimiento, de acuerdo al objetivo de la empresa. La vida así. Entonces, las otras 3 siempre van a depender de la perspectiva financiera, entonces, o sea, todo. Por lo menos en el planteo, no todos los autores lo plantean así. Si ustedes ven otros autores van a ver que dicen, no, pero lo más importante es la satisfacción del cliente. Sí, digamos, la realidad es que la empresa existe, si no, no existiría la empresa. Si la empresa no satisface a los clientes, si no resuelve los problemas de los clientes, la empresa no existe. Entonces, algunos proponen, hay que partir de la satisfacción de los clientes para ver todo lo demás. El enfoque de Kaplan y Norton, que son los que diseñaron esta herramienta, es primero contemplar el objetivo financiero, o sea, no puede faltar el objetivo financiero, la existencia de la empresa. Ustedes incluso en marketing vieron que para una empresa hacer un buen marketing es satisfacer necesidades, pero de manera rentable. O sea, la empresa va a seguir manteniéndose y creciendo en el mercado siempre y cuando tenga rentabilidad, siempre y cuando genere utilidades. Con lo cual, el objetivo financiero siempre va a estar presente para el funcionamiento de cualquier empresa. El tema es, esos son los objetivos financieros. Ahora, ¿cómo consigo esos objetivos financieros? El planteo de Kaplan y Norton es, bueno, nosotros no tenemos que conseguir esos objetivos financieros, son un sostén y un bastión necesario para el desarrollo de la empresa. Ahora, esos objetivos financieros, decíamos cuando vimos valor del negocio, que dependen de un montón de otros factores, entre ellos la adecuada satisfacción de los clientes, un adecuado vínculo con nuestros empleados, una vinculación adecuada con nuestros principales proveedores e intermediarios, de manera de que los inversores vean que la empresa en su conjunto está creciendo de manera equilibrada. La idea es que en la estrategia yo, bueno, voy a apuntar financieramente a un resultado determinado, pero lo que voy a tener que plantear es cómo voy a hacer para conseguir ese resultado. Y la realidad es que para conseguir un resultado financiero yo necesito satisfacer adecuadamente a los clientes, resolver los problemas de los clientes. Voy a tener que plantear qué voy a hacer para que los clientes estén tan satisfechos que me compren a mí. Y por lo tanto me permitan generar los resultados financieros que estoy aspirando a los que busco. O sea, voy a tener que este vínculo con los clientes cuidarlo mucho. Y después lo que me voy a plantear, bueno, para que satisfacer a los clientes, para resolver sus problemas, ¿qué tengo que hacer internamente para que el cliente me elija a mí, en lugar de elegir a otro para resolver esos problemas, para satisfacerlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué cosas son fundamentales que haga para que el cliente me termine eligiendo? Y después me voy a tener que plantear, y eso tiene que ver con la perspectiva procesos internos, y me voy a tener que plantear, para hacer internamente todo esto bien, ¿qué tengo que hacer con la infraestructura de la empresa? O lo que es lo mismo, visto de otra manera, ¿qué tengo que hacer con los empleados? ¿Cómo los tengo que capacitar? ¿Cómo los tengo que motivar? ¿Cómo logro que estén absolutamente satisfechos para hacer eso que yo necesito hacer para, en definitiva, satisfacer al cliente y obtener los resultados financieros? ¿Qué voy a hacer con los sistemas de información? ¿Cómo voy a hacer para que todos dentro de la empresa tomen las mejores decisiones para el cumplimiento de la estrategia y eso se traduzca en mejores actuaciones que al mismo tiempo después satisfacen mejor a los clientes y se transforman en resultados financieros positivos?
¿Qué voy a hacer en el conjunto de procedimientos que la empresa desarrolla? ¿Cómo los voy a coordinar internamente y coordinar a su vez con los vínculos con los otros socios, con proveedores, con intermediarios, de manera de aceitar todo ese proceso como para trabajar mejor internamente y a darle mejor servicio al cliente y que eso se transforme en un mejor resultado financiero? La idea es contemplar entonces todo. Desde el punto de vista de Kaplan y Norton, ellos parten sí de un enfoque financiero, digamos. Tengo que lograr esto financieramente. Ahora, para lograr esto financieramente necesito hacer bien todo esto. Por eso, ellos arrancan desde la perspectiva financiera. Algún autor después ha salido diciendo arranquemos desde la perspectiva cliente. La gran mayoría que ustedes van a ver, si leen este tema, parten de la perspectiva financiera, pero con la claridad de que la perspectiva financiera es un efecto de actuar bien en el resto de las perspectivas, de hacer las cosas bien. Es una consecuencia necesaria en el sentido de que yo puedo hacer, voy a hacer un estudio de calidad, vamos a hacer un estudio de calidad, contratamos a la mejor empresa de calidad, quiero certificar calidad, certifíqueme la calidad. Y eso per se, ¿para qué me sirve? Porque digamos, ¿calidad en qué? Yo necesito que la empresa tenga calidad en lo que estratégicamente busca, o sea, en hacer lo que hace mejor de lo que hace cualquiera, que eso le pueda ofrecer una ventaja competitiva, que eso se traduzca en mayores ventas y mayor satisfacción de los clientes, y eso se traduzca en resultados financieros adecuados. Entonces no es calidad por la calidad misma. Tengo que buscar una certificación de calidad que me genere resultados financieros mejores. O lo mismo digo, capacitación del personal. Contrato una empresa muy conocida, capacitemos personal, vengan, capacítenlo. Como si la empresa per se, por ser una buena capacitadora, capacite, y sí, ¿cómo puede capacitar? Hay aspectos en los que se puede capacitar de manera genérica. Tener más empatía con el cliente, contemplar los requerimientos, por ejemplo, actuar buscar las mejores maneras de trabajar internamente en la concentración personal, pero la capacitación principal de un empleado en la actividad de una empresa tiene que ver con qué es lo que tiene que hacer para cumplir la estrategia, para lograr el objetivo que la empresa se plantea. O sea, no es capacitar por capacitar, sino capacitar para obtener en definitiva ese rendimiento financiero. Por eso es que las medidas financieras no dejan de ser importantes y ser clave. Lo que pasa es que son efectos. Yo lo que tengo que ver es qué tengo que hacer para que eso se concrete. Y por eso apelo a indicadores de las perspectivas cliente, procesos internos o aprendizaje y crecimiento. Porque reflejan qué es lo que voy a hacer como para lograr esas medidas financieras. Y si yo veo que en esos indicadores de estas perspectivas la cosa no está funcionando del todo bien, puedo corregirlos para que funcionen bien antes de que se traduzcan en indicadores financieros o monetarios que no me gusten. Porque cuando yo mido, ya está, perdí rentabilidad o no fue la que yo esperaba o las ventas no fueron las que esperaban, eso ya pasó. En cambio, si voy viendo cómo los empleados no están satisfechos o no cuentan con toda la información necesaria cuando tienen que tomar decisiones, eso puedo irlo corrigiendo sobre la marcha. Veo que los procesos internos no están saliendo, vamos a corregirlo, y a medida que voy corrigiendo eso en el desarrollo de la estrategia, después los números van a venir solos como los busco. Esa es la idea general, sí. Y en este caso, entonces, los clientes, ¿cómo pueden llegar a percibir todo este proceso de control interno, de mejoramiento y de calidad y de satisfacción de las empresas? ¿Cómo se traduce al exterior? Al cliente no le importa todo eso. Al cliente lo que le importa es que lo que reciba valga la pena. O sea, el cliente, ustedes seguramente vieron en marketing que lo que busca es el valor, se habla del valor del cliente, a diferencia de los términos contables. Una empresa busca beneficio como ingreso menos costo. El cliente en realidad busca el valor. Normalmente cuando se habla en términos de cliente, la bibliografía habla del beneficio que obtiene el cliente por la compra menos los costos para el cliente. El costo no solo monetario, sino todos los costos psicológicos, los costos de tiempo, o sea, todos los costos que asume el cliente en alguna adquisición. Lo que mira el cliente es si lo que recibe realmente justifica lo que le está costando, si realmente vale la pena. No le importan todas estas cosas que pasan
adentro de la empresa. Esto del cuadro de mando es algo que hacemos internamente, pero tenemos que asegurarnos que al cliente le vamos a dar lo que el cliente necesita, lo que el cliente espere, que se lo vamos a dar mejor de lo que se le puedan dar los demás. Lo que tenemos que ver internamente en la perspectiva clientes es de qué manera generamos en el cliente una mayor satisfacción, de qué manera también desde el punto de vista interno rentabilizamos la operatoria con los clientes. O sea, de qué manera cuidamos cada momento de contacto con el cliente para ofrecerle en cada momento lo mejor que podamos. Vamos a tener un grupo de clientes al que apuntemos y al que querramos conquistar y sobre el cual querramos ser los mejores, o sea, que nos prefieran a nosotros y no a los demás. Pero digamos, acá estamos hablando internamente de qué tiene que hacer la empresa para lograr el mejor vínculo necesario con el cliente. El cliente va a ver si lo que recibe realmente en términos de producto, de servicio, de imagen y todo lo que el cliente recibe cuando nos compra vale la pena para él. Hace su propia evaluación, pero él no se mete en todas estas cosas. Estas cosas son de la empresa, son propias de la empresa y nuestras. El cliente hace su propio análisis, a ver, esto me conviene. No le importa, así como no le importan nuestros costos, tampoco. Por eso a veces se cuestiona mucho decir, bueno, vamos a fijar el precio en función a nuestros costos. Al cliente no le importan nuestros costos, al cliente lo que le importa es que lo que paga merece la pena, porque la verdad que está recibiendo algo que es tan bueno que se justifica. Y eso es lo que el cliente va a medir, no todo esto. Lo importante acá, en la estrategia, y cuando hablamos de estas 4 perspectivas, es buscar las relaciones causa-efecto entre estas perspectivas, la perspectiva financiera, la perspectiva cliente, la perspectiva procesos internos y la perspectiva aprendizaje y crecimiento. O sea, que si logro el resultado financiero, lo logro porque logro una adecuada satisfacción de los clientes. Esta adecuada satisfacción de los clientes lo logro porque hago internamente muchas cosas que hacen que al cliente la pueda satisfacer mejor de lo que pueda satisfacerlo nadie más. Y todas esas cosas internamente las hago bien porque tengo una gran infraestructura, una gran estructura de aprendizaje y crecimiento en cuanto a la consideración que tengo con los empleados y toda la infraestructura necesaria desde el punto de vista de los sistemas de información, de la vinculación y el desarrollo de todos los procedimientos que en la empresa internamente se desarrollan. Y todo esto entonces está vinculado entre sí, o sea, si yo a lo mejor tengo más ventas y más rentabilidad si el cliente está más satisfecho. El cliente va a estar más satisfecho si, por ejemplo, el servicio que le presto desde que compra el producto, cada vez que necesita algún tipo de mantenimiento o lo que fuere que pueda precisar, algún complemento, lo tiene inmediatamente, lo tiene en las mejores condiciones, eso lo hago mejor que cualquiera y entonces eso hace que esté satisfecho y que me vuelva a comprar. Para hacer eso, darle ese servicio de mantenimiento, los complementos cuando necesita, tengo que tener una fuerza internamente, todo un esquema de procesos preparados como para dar una cobertura a esa necesidad de mantenimiento, de servicio postventa de manera permanente, tener siempre los complementos preparados y que nunca me falten para darle a cada cliente lo que necesita, estar preparado para el momento en que el cliente lo pueda necesitar. Y para eso tengo que tener empleados capacitados y que estén listos como para dar esta solución en el momento en que se necesita, con ya todos los elementos preparados, sabiendo en qué momento el cliente puede llegar a necesitar el servicio, puede llegar a necesitar el complemento, teniéndolo como a disposición. Y si todo esto lo voy armando como relaciones causa-efecto, justamente busco o estoy armando lo que se llaman mapas estratégicos. A esto se llama armar mapas estratégicos, o sea, con la estrategia, buscar las relaciones causa-efecto en la estrategia. En la propuesta de estos autores es a través de estas perspectivas. Después la gran mayoría de los autores siguieron trabajando con estas perspectivas. Algunos después agregaron otras perspectivas. Obviamente que todo esto es doctrinario y práctico, porque no hay ninguna norma que diga que tengamos que plantearnos estas 4 perspectivas de esta manera y como lo plantean estos autores. La realidad es que la mayoría pero muchos buscaron perspectivas distintas y nuevas.
La idea es buscar la vinculación entre todos los indicadores del cuadro de mando, porque busco previamente una vinculación de relaciones causa-efecto entre los indicadores, entre lo que es el resultado financiero, entre lo que es el resultado para los clientes o la satisfacción de los clientes, entre lo que es todo lo que tiene que ver con los procesos internos necesarios para conseguir esa satisfacción para los clientes, y todo lo que tiene que ver con la infraestructura empresarial, con todo el aprendizaje y crecimiento interno para justamente generar esos procesos internos adecuados y esa satisfacción de los clientes que me conduzcan a los resultados financieros. La idea es que la estrategia la planteo como cursos de acción y poder identificar en esos cursos de acción las relaciones causa-efecto más importantes que me conducen de hacer las cosas mejor a conseguir en definitiva el resultado financiero buscado, y cómo esas relaciones causa-efecto después las traduzco en indicadores. Las relaciones causa-efecto que identifico en la estrategia es lo que se llama los mapas estratégicos. Identifico los mapas estratégicos. Y los indicadores son la expresión de los mapas estratégicos, o sea, cómo traduzco esos mapas estratégicos en indicadores específicos de cada perspectiva. Un cuadro de mando consiste en 4, 5, 6 indicadores de cada perspectiva, para que buscan, y todos esos indicadores están vinculados entre sí, están relacionados. Tengo indicadores de causa que tienen que ver con lo que hago para que las cosas se generen, e indicadores de efecto. Normalmente los indicadores financieros son todos indicadores de efecto. Es el resultado de todo lo que hice. Muchos indicadores de clientes también son indicadores de efecto. Cuando yo mido la satisfacción de los clientes, por ejemplo, bueno, ¿ya está satisfecho? No, ya se completó. Pero los indicadores en general de la perspectiva procesos internos y aprendizaje y crecimiento son indicadores de causa. Son los que definen los efectos que se van a generar en las otras perspectivas. Eso es básicamente la vinculación entre estrategia, mapas estratégicos y cuadro de mando integral. Entonces, podemos definir a los mapas estratégicos como un conjunto de objetivos estratégicos que se conectan a través de relaciones causales. Las voy a tener que definir específicamente para cada estrategia. Cada empresa puede tener estrategias distintas y por ende mapas estratégicos distintos, relaciones causales distintas, de las cuales surgen o pudieran surgir indicadores diferentes. No hay tableros o cuadros de mando que sean iguales entre dos empresas distintas, porque aunque sean del mismo negocio van a competir de manera diferente. Bueno, acá un poco esto es de lo que vimos recién, estamos diciendo un poco lo que vimos. El balance score o cuadro de mando integral permite mirar al negocio desde 4 perspectivas: cómo nos ven los clientes, perspectiva del cliente; qué debemos mejorar, perspectiva interna; podemos continuar mejorando y creando valor, perspectiva de aprendizaje y crecimiento; cómo nos vemos para los accionistas, perspectiva financiera. Una de las características del cuadro de mando es que una de las virtudes es que no busca tener mucha información, sino que busca tener la información clave, la información más importante, busca tener los indicadores clave que hacen a la estrategia empresarial. A veces el problema no es la falta de información, sino el exceso, la sobreabundancia, tener solamente la necesaria. O sea, concentrarse en ese conjunto de indicadores que son poquitos, estamos hablando de 2 docenas de indicadores, entre 20 y 30 indicadores, y que nos permiten monitorear la evolución del negocio, de la estrategia del negocio. Bueno, acá hablamos de esto, lo que quiere marcar entre las distintas perspectivas: financiera, del cliente, perspectiva interna y aprendizaje y crecimiento, es la interrelación. Esto que hablábamos de las relaciones causa-efecto. Y ahora, respecto a cada perspectiva, ¿qué es lo más importante que suele medir? ¿A dónde suelen apuntar los indicadores? Bueno, respecto a la perspectiva del cliente, básicamente hay aspectos que son clave para la atención del cliente. Aspectos que tienen que ver con los tiempos, la calidad de atención, el servicio, los costos. Muchos medimos a través de la perspectiva interna, de procesos internos. Lo que medimos en general, la mayoría de los indicadores que apuntan a la perspectiva cliente suelen medir lo que tienen en el último párrafo. La participación en el mercado suele ser importante, la medición de la participación en el mercado. La retención de clientes, o
sea, cómo retengo clientes. A veces lo que medimos es el índice de abandono de clientes, tratando de estimar las causas por las cuales los clientes me abandonan. La tasa de incremento de clientes, o sea, cuánto aumentamos la cantidad de clientes. La satisfacción de los clientes. A veces usamos, por ejemplo, encuestas periódicas que me permiten medir, porque todas estas cosas las tengo que medir, tengo que generar indicadores para poder medirlas. Ustedes lo van a ver en la parte práctica, ahora y más adelante. Ahora muy brevemente y más adelante con mayor grado de detalle. La rentabilidad de los clientes para medir que no todos los clientes son iguales, también que hay algunos que para nosotros son más importantes que otros y merecen mayor servicio y mayor atención que otros. Esto es lo que habitualmente se suele medir en la perspectiva clientes. En la perspectiva procesos internos, habitualmente los autores Kaplan y Norton les van a hablar de otra cadena de valor. Vieron diferentes conceptos de cadena de valor. Hablábamos de la cadena de valor interna de Porter, después vimos la cadena de valor externa a la empresa. Hablábamos del conjunto de actividades generadoras de valor desde la consecución de las primeras materias primas y hasta después considerando toda la prestación de servicio al cliente hasta que deja de utilizar el producto. La cadena de valor de la perspectiva procesos internos para estos autores está conformada por 3 actividades internas principales para cualquier empresa que son claves generadoras de valor. Las actividades de innovación, que tienen que ver con el desarrollo de nuevos productos, la generación de ideas y desarrollo de nuevos productos. Las operaciones, que tienen que ver desde que es el proceso que parte, desde que llegan los insumos hasta que se entrega el producto al cliente final. Y los servicios postventa, que se refiere a todo lo que la empresa hace, desde que entrega el producto al cliente y hasta que el cliente lo deja de usar. O sea, en la atención posterior durante todo el ciclo de experiencia del producto con el cliente. La idea es que básicamente los principales indicadores en la perspectiva de procesos internos van a tener que ver con estas actividades centrales, actividades de innovación, actividades de operaciones, actividades de servicio postventa. Y en cuanto a la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, básicamente lo que se mide principalmente en esta perspectiva que apunta a la infraestructura organizacional para desarrollar los mejores procesos internos que permitan la mejor satisfacción de los clientes y conseguir los resultados financieros, tiene que ver con todo lo que hace a las capacidades de los empleados, del trato a los empleados, de la actuación de los empleados, los sistemas de información dentro de la empresa, o sea que la empresa cuente con los mejores sistemas de información posibles, y los procedimientos en general, la manera en que se vinculan entre sí y se coordinan todos los procedimientos dentro de la empresa internamente y con sus principales socios, con los principales proveedores, con los principales intermediarios. Bueno, obviamente, en definitiva, todo esto apunta a la perspectiva financiera. Como dijimos en la concepción de estos autores, el arranque, o digamos la parte superior de la estrategia es, bueno, busco estos resultados financieros y el tema es cómo voy a conseguirlo, y a partir de ahí empieza la determinación de las relaciones causa-efecto y la identificación de los indicadores. Ustedes van a ver que en la tapa del libro de Kaplan y Norton tienen como un tablero de un avión. ¿Por qué un tablero de un avión? Porque el tablero de un avión tiene muchos indicadores, mucho más que los de un auto. Y lo que se va a ver, y si ustedes lo ven en actividad, cuando se mueve uno, eso impacta en los demás y se mueven todos los demás. Lo que quiere decir, o la imagen que se quiere transmitir, es que los indicadores no son aislados, que busco este indicador por acá, este por acá, este por acá, y no tienen nada que ver. Todos que existen, precisamente por esto que hablábamos de los mapas estratégicos hoy, relaciones causa-efecto entre todos ellos. O sea, lo que se hace en uno va a impactar en los demás. O sea que lo que se busca es indicadores que estén vinculados entre sí. Habitualmente buscamos estos mapas estratégicos como para buscar, bueno, en un mapa estratégico de una de las principales actividades estratégicas, lo que voy a buscar es cuál es el indicador financiero más importante que voy a buscar con esta actividad, cuál es el indicador o los indicadores de clientes más importantes, cuáles son los indicadores de procesos internos más importantes y cuáles los de aprendizaje y crecimiento más importantes para esta actividad estratégica. Y lo mismo para las otras.
no son indicadores aislados, están todos vinculados entre sí. Me sirven para medir, yo puedo medir permanentemente si se está cumpliendo o no, porque yo le voy a pedir un objetivo a esos indicadores y voy a ver si se va cumpliendo o no. Con lo cual voy a poder ir monitoreando si la estrategia se va cumpliendo y al mismo tiempo retroalimentando el proceso y corrigiendo lo que no se está haciendo del todo bien. Y que eventualmente también pudiera llegar a tener que cambiar las estrategias. Y esto es, bueno, como un análisis final. Así como hace la cabina de un avión, ayuda a la compañía a guiar sus negocios usando una serie de mediciones de variables financieras y no financieras de los factores críticos de éxito, tales como lealtad de los clientes, calidad, facturación, conocimiento de los empleados. A través de balancear el scorecard de la organización, los ejecutivos pueden medir la salud de todo el negocio en lugar de enfocarse exclusivamente en los resultados de corto plazo. Y los autores, y esto sí es importante porque tiene que ver con todo lo que hablamos, plantean cómo se vincula el cuadro de mando con la estrategia. Y ellos dicen que hay 3 principios que vinculan al cuadro de mando integral con la estrategia del negocio. Y esos 3 principios son las relaciones causa-efecto, indicadores de resultado e indicadores inductores de actuación y la vinculación con las finanzas. Lo de las relaciones causa-efecto tiene que ver con todo lo que hablamos hasta ahora, que los indicadores no son indicadores aislados, sino que buscan medir estas relaciones causa-efecto dentro de la estrategia, que se manifiestan a través de los mapas estratégicos. Los indicadores están vinculados entre sí, uno me tiene que explicar al otro, es consecuencia del otro, es causa del efecto de otro. Indicadores de resultado e indicadores inductores de actuación. Bueno, como dijimos, los indicadores de la perspectiva financiera y muchos de la perspectiva clientes son indicadores de resultado. Cuando yo mido cualquier variable financiera o variable numérica, estamos hablando, o cuando mido la satisfacción de los clientes o la rentabilidad de los clientes, por ejemplo, o si aumentaron o no, ya pasó. Estoy viendo resultados. Pero otros indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con los tiempos o la calidad de los productos que logro conseguir, o digamos lo que tiene que ver con la capacitación, la satisfacción de los propios empleados, con la mejora, la disponibilidad de adecuados sistemas de información, son indicadores inductores de actuación de esos resultados. O sea, un cuadro de mando está conformado por indicadores de resultado y por indicadores inductores de actuación, que otra vez siguen esa relación causa-efecto. Y la vinculación con las finanzas, el tercer principio, tiene que ver con lo que ustedes justo me plantearon hoy, o una de las preguntas que me hicieron, el hecho de la necesidad de que en definitiva todo me conduzca al mejor resultado. Lo que hablamos, entre otras cosas, hoy cuando les dije, bueno, quiero calidad. ¿Calidad para qué? Para obtener los mejores resultados, no calidad por la calidad en sí misma. Quiero capacitación. ¿Capacitación para qué? Para que los empleados cumplan con la estrategia de la mejor manera y al mismo tiempo puedan estar lo mejor posible dentro de la empresa, pero que estén orientados a conseguir lo que busco con la estrategia que me acerca a los objetivos. Para eso, en definitiva, para conseguir los resultados financieros que busco. No es que busco mejorar las cosas per se y por una mejora. No me puedo concentrar en algo en particular. Lo que quiero es la satisfacción de los clientes. Si sacrifico la rentabilidad de la empresa por brindar una mayor satisfacción a los clientes, salvo que lo haga como una estrategia donde esté enfocado en el mediano y largo plazo para mantener clientes, relaciones duraderas, permanentes con un grupo de clientes y que lo tenga bien pensado como para eso, tampoco estoy haciendo bien las cosas. No me puedo concentrar solamente en los inversores para otorgarles beneficios de corto plazo, por ejemplo, distribuir utilidades. El inversor tiene que saber que lo importante es que aumente el valor de la empresa, más que tenga utilidades en el corto plazo susceptibles de ser distribuidas. Porque muchas veces si la empresa genera permanentemente nuevos negocios y mayor crecimiento, conviene reinvertirlas, que sean reinvertidas en la empresa, no que sean distribuidas. Y la participación del propietario va a aumentar su valor. De última podrá vender su participación. Bueno, básicamente esto es lo más importante que por ahora vamos a ver de cuadro de mando. Después vamos a ver tableros y vamos a ver un
un desarrollo algunos ejemplos también, pero digamos, por ahora, para lo que ustedes están viendo que tienen que ver con la vinculación con la estrategia, esto es lo más importante. Ahora les voy a dejar esto, entonces les voy a subir esto y lo que me comentaron al principio respecto de los temas de estrategia de las clases pasadas en el aula virtual, en el aula 24, por si les puede ser de utilidad. Profesor, ¿puedo hacer una consulta? Sí, obvio. ¿Cómo dijo a qué se referían los indicadores inductores? Bueno, básicamente indicadores inductores es lo mismo que a veces lo van a ver con otra bibliografía o si se ponen a ver. Indicadores causa, indicadores efecto. Un indicador financiero es un indicador efecto. Un indicador que lo que muestra es, por ejemplo, los tiempos de terminación de un producto o los tiempos en que de una entrega de pedidos, una entrega puntual de pedidos, que lo que yo mido es la entrega puntual de pedidos. Bueno, ahí estoy viendo los tiempos de generación interna, son indicadores que tienen más que ver con, o un mismo indicador que tiene que ver con el proceso de capacitación del empleado para el cumplimiento de la estrategia, son indicadores más de causa que de efecto. Los indicadores inductores de actuación son indicadores de causa, son los que generan determinado efecto. Y los indicadores de resultado o efecto son indicadores que lo que muestran son efectos de la actuación. Esa es básicamente la diferenciación. En general suele decirse que los principales indicadores, todos los indicadores de la perspectiva financiera y la mayoría de los indicadores de la perspectiva cliente son indicadores efecto o de resultado. Y la mayoría de los indicadores de la perspectiva procesos internos y de aprendizaje y crecimiento son indicadores inductores de actuación o de causa. Se supone que un cuadro de mando o tablero está conformado por indicadores inductores e indicadores de resultado, indicadores de causa e indicadores de efecto, todos vinculados entre sí. Esa es la idea. Perfecto, gracias. Todos se anotaron, acuérdense en el chat, apellido, nombre y legajo para el listado de presentes. Bueno, ahora les subo, entonces, ahora ni bien terminamos, les subo el material para que lo tengan a la U24. Gracias. Gracias. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Nos vemos. Gracias a ustedes. El próximo jueves. Hasta luego. Gracias.